Hola, buenos días mis queridos hermanos. Bendigo la vida de cada uno de los oyentes que están conectados en este momento y de los que se van a conectar durante esta transmisión. Le agradezco a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que cada uno va a recibir una palabra de aliento, una palabra de esperanza y una palabra que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero revelarte un misterio. Y quiero preguntarte, ¿por qué Jesús lloró cuando Lázaro murió? ¿Tú qué opinas? Esto lo sabremos al regreso. No te lo pierdas. Por eso en el día de hoy, mis hermanos, quiero compartir una palabra de bendición. Y está en el libro de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 33. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su poderoso Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desátenle, déjenle ir. Amén. Gloria a Dios, Señor Jesús. Gloria a Dios, Padre Santo tú eres. Esta es una poderosa palabra, ¿oyeron? Este es un mensaje que el Señor le dio a su pueblo. Y no solamente le está dando a su pueblo, sino que en el día de hoy aún sigue dando este mensaje de aliento y de esperanza. Es un mensaje profundo, es un mensaje que nos enseña a que nosotros debemos seguir este ejemplo que Jesucristo nos dejó aquí en la Escritura. Amén. Aquí vemos claramente que Jesús, al ver llorando a los judíos y al ver llorando a las hermanas de Lázaro, dice que Jesús se le conmovió su espíritu y lloró. Amén. Pero vemos claramente más adelante cuál es el misterio que hay delante de esta revelación donde Jesús llora. Yo me preguntaba, pero ¿por qué lloró Jesús si ya Jesús sabía de antemano que él resucitaría a Lázaro por voluntad del Padre? ¿Por qué lloraría Jesús? Y me hacía esta pregunta y no me conformé con lo que decía aquí o con lo que muchos
en algunas prédicas hemos escuchado de que Jesús, siendo 100% hombre, también se le entristeció su corazón al ver a María, a Marta, a los amigos de Lázaro, aquellos judíos llorando, clamando por este hombre, pero Jesús lloró por eso. Y yo me hacía esa pregunta, yo le decía, Señor, pero si tú eres el Dios poderoso, el Dios que levantas a los muertos, dice la Escritura que un día de nosotros son 1000 años tuyos, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que tú lloraste, Señor? ¿Con qué fin lloraste? Y sigamos más adelante porque eso es un misterio, ¿oyeron? Dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro muriera. Mire, mi hermano, siempre va a haber personas que van a criticar, siempre van a haber personas que van a murmurar por lo que usted o mi persona estamos haciendo para el Señor. Jesús hacía milagros, Jesús hacía señales, hacía prodigios, pero siempre estaban estos hombres, estos fariseos detrás de Jesús, siempre queriéndole envenenar el oído a Jesús, tratando de enredar al pueblo y llevar a este pueblo en contra de Jesús. Hoy en día nos encontramos en la misma situación. Muchas personas van a querer que nosotros nos desviemos de la palabra de Dios. Muchas personas, incluso familiares, van a querer que nosotros fracasemos y nos desviemos del camino de Dios. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos alineados a la voluntad y a la voz de Dios, que nosotros podamos tener el discernimiento espiritual, y para tener ese discernimiento espiritual es necesario que nosotros nos mantengamos conectados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese Espíritu poderoso, es el Espíritu consolador, aquel que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en la tierra para que nosotros pudiéramos tener una conexión directa con nuestro Señor Jesús. Ahora, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas materializa los milagros de Jesucristo en nuestra vida. Así que si usted quiere tener esas bendiciones de Dios, esos milagros poderosos de Dios, debe conectarse con el Espíritu Santo. Amén. Entonces miramos de que Jesús no prestaba su oído a Satanás, que el oído de Jesús no era el basurero de Satanás. El oído de Jesús estaba conectado a la presencia de Dios alto, omnipresente, aquel Dios poderoso, aquel anciano de días, aquel Rey de reyes y Señor de señores. Entonces nuestro Señor Jesús nos enseña de que nosotros debemos permanecer conectados a la presencia de Dios. Debemos postrarnos en rostro, humillarnos cada instante, cada día, postrarnos ante nuestro Señor Jesucristo para que podamos tener esa comunión que Él quiere que usted y yo tengamos con Él. Amén. Así que Jesús, profundamente conmovido, dice en el versículo 38, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Quién tenía esa piedra ahí en ese sepulcro? Pues Lázaro, hermano. Lázaro estaba en esa cueva y tenía una piedra encima. ¿Cuántas veces yo me preguntaba, Señor, cuántas veces nosotros mismos no nos colocamos esa piedra encima? ¿O cuántas veces no permitimos que otras personas nos pongan esas piedras encima? Y que esas piedras sean de obstáculo, que esas piedras tengan gran peso sobre nosotros y no nos permitan caminar como tú quieres que nosotros caminemos. Aquí vemos claramente que a pesar de que Lázaro estaba en una cueva, estaba ahí en un lugar oscuro, en un lugar de tiniebla, vendado, enrollado en tantas vendas y postrado, y llevaba 4 días muerto, hediondo, eso no le fue imposible para Jesús haberlo levantado de ese lugar.
Cuando Jesús llega a nuestras vidas, hermano, todo lo que está muerto resucita. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, todo lo que está podrido en nuestra vida sale afuera. Todo lo que te tiene vendado, todo lo que te tiene cegado, Jesucristo te desata y te liberta. Amén. Por eso es necesario que nosotros, como le decía ayer, tengamos un corazón dispuesto para Dios. Tengamos un corazón dispuesto para Dios, porque Dios, a través de su poderoso Espíritu Santo, es quien nos va a libertar, es quien nos va a sanar, es quien nos va a transformar y es quien nos va a hacer que nosotros seamos esos hombres y esas mujeres guerreras en Cristo. Amén. Y que podamos llevar en alto el testimonio de nuestro Señor Jesús. Vemos en el versículo 39 que dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque lleva 4 días. Acuérdense la historia cuando Jesús llega a la casa de Marta, de María y de Lázaro. Dice que Él llega a visitar a esa casa. Y resulta que quien se postra a sus pies a escuchar la palabra de Dios es María. Pero Marta es la que se ocupa de los quehaceres del hogar. Entonces vemos claramente de que ¿quién de las dos tenía más fe? ¿Marta o María? Pues vemos que María permanecía a los pies de Cristo, permanecía con fe, pero Marta siempre estaba ocupada y no tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios. Por eso ella actúa de esta manera y le dice: Señor, pero si ya lleva 4 días, o sea, hablando sin esperanza. ¿Cuántas veces hemos visto cristianos? ¿Cuántas veces hemos visto personas que Dios ha hecho grandes milagros en su vida y en sus familiares y aún siguen dudando del poder de Dios? Aún siguen hablando como hablaba Marta, poniendo en duda lo que el Señor puede hacer en tu vida o puede ser en mi vida. Dios es misericordioso, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, no como nosotros queremos, es como Él quiere a la perfección. Solamente Él lo sabe hacer. Por eso en su palabra dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque es que los pensamientos de Dios van más allá de los pensamientos del ser humano. Así que no nos pongamos a entender a Dios. Amén. Nosotros tenemos que dejar que Dios actúe a su manera en nuestras vidas. Y Él hará lo que tenga que hacer para que nosotros cada día podamos seguir caminando bajo su voluntad y en su camino. Amén. Pero no te conviertas como Marta, que viendo milagros, viendo señales, aún dudaba de que Jesucristo podía levantar a su hermano. Amén. Dice en el versículo 40, dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Yo me imagino que cuando Jesús le hizo esta pregunta a Marta, Marta tuvo que haberle dado esa palabra en el corazón, como diciendo: Marta, o sea, ¿qué te pasa? Tiempo que llevas conociéndome, que ceno contigo, que estás viendo milagros y señales y aún estás dudando que yo a través de mi Padre pueda levantar a Lázaro. ¿Ah? O sea, fue una cachetada, hermano. Y quizás cuántas veces Dios nos ha dado a nosotros. Quizás cuántas veces hemos puesto en duda que Dios puede sacarnos de un problema, ya sea un problema financiero, ya sea un problema con nuestros hijos, o ya sea un problema laboral o un problema con tu esposa o con tu esposo. Y resulta que Dios hace ese milagro. ¿Y cómo quedamos nosotros? Sobándonos la mejilla, ¿verdad? Porque es que Dios hace como Él quiere. Pero mientras nosotros tengamos un poquito de fe, Dios actuará en ese poquito de fe. Amén. En el versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús,
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Mi hermano, cuando yo leí esta porción de la palabra, fue el misterio revelado y yo dije: wow, Señor, gracias, Padre. Gracias. Esta tarde yo saltaba de alegría en mi cuarto y yo decía: Señor, gracias, Señor. Porque yo pensaba, como muchos quizás pensaron, de que simplemente Jesús lloró por haber visto a María y a Marta y a los judíos llorar por Lázaro. Pero no es así, hermano. No es así. Jesucristo lloraba, era haciendo un clamor al Padre, clamándole al Padre, humillado, así como esta gente estaba. Él se postró también en llanto. Por eso es que la palabra dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Entonces vemos que Jesucristo lloraba, pidiéndole al Padre. Por eso él dice, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, ya Jesucristo sabía que Lázaro se iba a levantar, porque aquí todavía no había hecho el milagro, pero ya de antemano había llorado. Por eso ya él estaba dándole gracias a Dios, porque ese milagro se iba a materializar. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos ante nuestro Padre Celestial, aunque tengamos problemas difíciles o aunque estemos en abundancia, seguir humillados ante nuestro Padre, para poder ver estos milagros sobrenaturales en nuestras vidas. Mire, esto es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar de nuestro Señor Jesús. Primero se humilló, clamó a Dios y le dio gracias porque sabía que su milagro se iba a materializar. Y vemos en el capítulo 42, dice: Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Santo. Miren, mis hermanos, Jesucristo no vino a la tierra por querer venir. Él vino con un propósito: de salvarte a ti, de salvarme a mí de las garras del enemigo, de rescatar las llaves de la muerte para darnos esa vida eterna. Por eso es necesario que nosotros nos fijemos siempre en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. ¿Y qué más que leer la santa palabra de Dios, donde aquí está todo detallado, cómo el ser humano, cómo el hombre, cómo la mujer debe vivir para agradar a Dios? Amén. Por eso nuestro Señor Jesús nos da esta enseñanza. Dios nos oye, Dios siempre nos está escuchando, pero depende de ti y depende de mí de qué tan cerca esté Dios con nosotros. Porque si nosotros somos altivos, si nosotros nos creemos los más, si empezamos a mirar a la gente por encima del hombro, nos volvemos altivos, nos volvemos arrogantes, nos volvemos unos hombres prepotentes, mujeres prepotentes, y a Dios no le gusta eso, porque su palabra es clara y Él dice que Él está de cerquita con los humildes, pero al altivo, al orgulloso, al prepotente, al arrogante, al que se cree que todo lo hace porque Él lo puede, a ese nuestro Señor Jesús lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Aunque esté lejos, pero lo sigue mirando, lo sigue observando. Así que tengamos esto como enseñanza, hermano, como enseñanza. Mira lo que dice en el 43. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Fíjense que aquí es donde se materializa el milagro. Aquí es donde Él dice: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué?
porque ya nuestro Señor Jesús había hecho lo que yo les dije. Se postró, lloró, clamó y vino respuesta. ¿Por qué? Porque ya empezaba a darle gracias a su Padre. Amén. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros debemos ser agradecidos con nuestro Padre por cada instante. Cada vez que usted se levante y abra los ojos, dele gracias a Dios, porque tuvo misericordia con usted, tuvo misericordia con sus hijos, con su esposa, con su familia, y que aún tienen un día más de aliento de vida. Pero ¿cuántas personas no se acuestan y no se levantan? ¿Cuántas personas están en los hospitales y no amanecen? ¿Cuántas personas salen a trabajar y no regresan? Cada día es un día nuevo, una esperanza nueva. Por eso en su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Así que dice en el versículo 44, y el que había muerto salió. Pero miren cómo salió, con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Tremendo, ¿no? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, porque Dios nos llama, acuérdense que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, no es por voluntad propia, porque por voluntad propia ningún humano en la tierra se acerca a Dios. Es Dios quien llama bajo su propósito. Dios es quien cada instante está llamando, pero depende de los que llame sean escogidos. Por eso aquí vemos claramente cómo salió este hombre de la cueva. Salió con vendas, salió con sus manos atadas, y así somos nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo. Necesitamos aquellos hombres que llegan a los pies de Cristo, que hayan personas a su alrededor llenos de fe, de unción, de poder, que puedan ayudar a este hombre. Porque fíjense lo que dice nuestro Señor Jesús: desátenle y déjenle ir. Entonces es necesario de que aquellos creyentes nuevos se rodeen de gente de fe. La labor en la iglesia de cada líder, de los pastores, hasta de los diáconos, de todos son importantes dentro de una congregación. Aunque tengan diferentes funciones, pero mientras haya una unidad dentro de una iglesia, todo miembro que llegue a ese lugar y le impartan amor, le impartan arrepentimiento, le impartan perdón y le demuestren que hay salvación, este hombre, este nuevo creyente será libertado. Será quitada el velo de su rostro. Aquí dice que el sudario es quitada las escamas de sus ojos. Es libertado. Cristo rompe cadenas. Sus pies ya no serán pies atados, pies vendados. No, ya serán unos pies que van a estar bajo una lumbrera que es Cristo. Por eso la palabra de Dios me enseña de que es luz a mis pies y lumbrera en mi camino. Amén, mis hermanos. Así que este ha sido el misterio revelado de que por qué nuestro Señor Jesucristo murió. Por qué nuestro Señor Jesucristo lloró. Amén. Entonces espero que les haya quedado esta palabra en su corazón. Medítenla, mediten esta palabra. Piensen cuando ustedes llegaron a los pies de Cristo, cuando llegaron derrotados, cuando llegaron destruidos, cuando llegaron vituperados, cuando llegaron sin esperanza, cuando llegaron siendo unos vil y menospreciados, cuando llegaron sin ganas de vivir, pero encontraron gente llena
del poder de Dios. Gente llena de fe y que gracias a esa gente que Cristo ha escogido, ha seleccionado y los ha llenado de su gracia, nosotros podemos seguir manteniéndonos en esa piedra que es Jesucristo. Y así como nos mantenemos en la piedra que es Jesucristo, algún día usted será ese heraldo, será ese pregonero de las buenas nuevas, será ese hombre pescador de almas, será esa mujer pescadora de almas, porque así Cristo nos va preparando, Cristo nos va subiendo de escalón en escalón. Por eso es necesario que cada uno de nosotros pasemos por los desiertos. Los desiertos no son malos, y cuando son pasados bajo la voluntad de Dios, vamos a salir victoriosos, victoriosos. Amén. Porque en el desierto es que aprendemos a depender total y absolutamente de la voluntad de Dios, de la fe que tenemos en Dios, de la fidelidad que le tenemos al Señor. Ahí en el desierto es donde nuestro Señor nos prueba como el oro fino. Así que mis hermanos, mediten esta palabra, gocen esta palabra, gócensela. Cada vez que ustedes lean una porción de la palabra, por más que la lean, si la leen 20 veces, 15, 100 veces, siempre van a encontrar una revelación de Dios, siempre y cuando ustedes se mantengan bajo el alineamiento del Espíritu Santo. Por eso, antes de que ustedes empiecen a leer esta hermosa palabra, ustedes le pidan al Espíritu Santo que le dé ese discernimiento para leer esta palabra, esta hermosa palabra, para entenderla, para masticarla, para comerla, para degustarla, para deleitarse uno en el Señor. Y verás cómo la gloria de Dios se va manifestando en tu vida, se va manifestando en tu familia y en tu entorno. Y verás, de verdad te lo digo, hermano, verás la gloria de Dios caer sobre ti, hermano. Pero vuelvo y les digo, tenemos que tener un corazón siempre dispuesto al Señor. Debemos permanecernos humildes ante el Señor y ante el mundo. Debemos siempre ser humildes, humildes, porque mientras seamos humildes, el Señor estará siempre con nosotros. Amén, mis hermanos. Así que la resurrección de Lázaro, un tema espectacular, una enseñanza hermosa. Así que mis hermanos, Dios me los bendiga, les amo en el amor de Cristo. No se les olvide que a partir del lunes nuevamente empezamos con las oraciones de madrugada. De lunes a viernes estaremos conectados nuevamente, orando, intercediendo, clamándole al Señor para que el Señor rompa cadenas, para que el Señor nos liberte, para que el Señor siempre vaya abriendo camino, para que nuestro Señor Jesucristo siga poniendo todo en orden en nuestras vidas. Amén. Así que conéctate a partir de las 4 de la mañana el lunes y invita a un amigo, invita a un familiar, invita a que se conecten y que entren a esta plataforma y empiecen a orar también, a orar. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Así que es importante que nosotros nos mantengamos en oración, en oración. Amén, mis hermanos. Así que, sin más preámbulo, nos vemos el lunes nuevamente a las 4 de la mañana. Dios me los bendiga, les amo en el amor de Cristo.